Yo le invito a que abra su Biblia, si quieren, el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Vamos a tratar dentro de lo posible que los chicos estén con sus padres. Bien, siempre aclaramos. No tendría que decir esto porque ya estamos transmitiendo, pero bueno, siempre las dejo estas cosas para fuera del aire. Pero tratemos de que los chicos estén, yo sé que a veces son chiquitos, es muy difícil, muy complicado, pero de que estén por lo menos sentados en el momento de la prédica. Bien, si usted quiere darles, no sé, para dibujar, para escribir con el celular, inclusive si no tiene volumen, uno puede decir, pastor, tienen que escuchar la palabra. Sí, pero a veces son chicos y es muy difícil mantenerlos entretenidos durante largos tiempos. Pero lo más importante es que no estén atrás, que no estén gritando, porque mucha gente se desconcentra. Bien, los chicos y también los grandes, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero hay grandes a veces atrás que están tomando mate, hablando, charlando. Estemos este tiempo concentrados en la presencia de Dios. Bien, los celulares, si usted quiere tener la Biblia en el celular, téngala, bien, pero la Biblia, no el Candy Crush. Bien, porque escuchamos a veces que están jugando, que están sacando selfies, que están mandando fotos. La presencia de Dios merece respeto. Nosotros tenemos que honrar y tenemos que respetar la presencia de Dios en este lugar. Amén. Y si usted puede, traiga la Biblia de papel. Se prende la luz en ese momento, usted puede leer bien. Así que si puede, mejor trate de desconectarse por un ratito del celular, que no pasa nada. Si es algo importante, lo van a volver a llamar, quédese tranquilo. Bien, pero este momento usted no se pierda lo que el Señor tiene para su vida. Mire si en el momento que usted está con el celular o que usted está en la nebulosa en cualquier lado, el Señor suelta la palabra que soluciona tu problema. Se viene la oportunidad de tu vida por medio de una palabra y vos estabas en cualquier lado. Entonces es importante que en este tiempo podamos poner el foco en la presencia de Dios. Muy bien. Libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Búsquelo tranquilo. Primera de Pedro 5, 8. El otro día estaba mirando una película. No era de terror la película, era cómica, pero era una especie de sátira, una especie de parodia, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Pero la cuestión que era como una sátira de un vampiro, de una especie de vampiro que se mudaba a un barrio, y un vampiro moderno, ¿no? de estas épocas actuales. Y el vampiro tenía una vecina y quería atacar a la vecina, pero no la podía atacar por alguna razón. Porque la vecina lo atendía desde la ventana, pero no le abría la puerta. Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo no pateaba la puerta o entraba volando y se metía? No, porque la película tenía un concepto muy interesante que fue lo que me quedó grabado. Y es que la chica no podía ser atacada si ella no le daba permiso y no le daba autorización a ese vampiro para que entre. Entonces el vampiro llegaba hasta la puerta y le decía la típica, vecina, ¿no me puede convidar un poquito de azúcar? Entonces salía, le daba el azúcar, pero no lo invitaba a entrar, ¿no? Entonces venía con cualquier otra excusa, vecina, ¿puede ayudarme con esto? Sí, pero nunca le daba ese permiso para entrar. Entonces no pudo atacarla, no pudo entrar, ¿no? Y me quedaba con esta parodia quizás graciosa de ficción, pero esta enseñanza o este entendimiento de qué lugar nosotros le damos en nuestra vida al enemigo. Si nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, nos enseña que el diablo en realidad está vencido, que el lugar del diablo es debajo de nuestros pies. Sin embargo, yo escucho muchas veces iglesias donde la prédica muchas veces está centrada en el diablo y en lo que el enemigo puede hacer que en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y a veces nos la pasamos hablando más de la obra del diablo porque hay brujería, porque hay hechicería, porque hay influencia, porque hay suegras, porque hay todo. Y nos olvidamos de hablar acerca de lo que Dios puede hacer. Y ponemos más énfasis en la necesidad que hay, ponemos más énfasis en los problemas que tenemos, en lugar de comenzar a hablar de las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Ahora, como yo te decía, si el diablo está vencido, ¿por qué hay una obra del diablo que de manera directa o indirecta afecta a nuestra vida? ¿Vieron ese dicho que dice que las brujas no existen, pero que las hay, ¿no? Entonces podemos decir de que
el diablo está vencido, pero hay una obra del diablo que de alguna manera afecta. ¿Por qué? Porque podemos ver muchas veces la obra del diablo, la vemos, no sé, en la música, la vemos en general en el arte, la podemos ver en la radio, la podemos ver en la televisión, la podemos ver en los medios de comunicación. Vemos cómo se pierden nuestros jóvenes a través de la droga. Vemos que hay una obra que está activa y que actúa. Porque acá hay un secreto muy importante. La maldad no se origina en Dios, la maldad se origina en el diablo. Pero ¿cuándo le puede afectar esa maldad a un cristiano? Simplemente cuando nosotros damos ese permiso y abrimos la puerta. Y ese es el título de la prédica de esta noche. Con permiso. ¿Qué permiso estamos dando? ¿Qué puertas en nuestra vida realmente están abiertas? Dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me sorprende esto, que lo primero que habla es de ser sobrios, de estar atentos. Vieron que está comprobado científicamente que el alcohol lo que hace es reducir justamente la calidad que uno tiene para pensar, para reaccionar, ¿no? Reducir en nuestra vida los reflejos. Entonces, lo primero que dice es: estén sobrios, pero no habla obviamente en un sentido de no embriagarse, sino que está hablando en un sentido espiritual. Está diciendo, estén atentos, y habla, dice, el diablo anda como león rugiente, nuestro adversario. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes saben que los leones por lo general suelen atacar presas que son más fuertes que ellos o más grandes que ellos. Y uno puede decir, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo atacan? Bueno, por lo general siempre atacan en grupo, nunca atacan solos, pero tienen estrategias para poder atacar. Y una de las mejores estrategias que los leones tienen para poder cazar y atacar es justamente agarrar a la presa al acecho. Dice la Biblia en el libro de Efesios 6:11 que nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Sabés qué es una acechanza? Algo que te va a agarrar desprevenido. Una tentación, un problema, una caída en tu vida no viene en tu mejor momento espiritual. No viene cuando salís de la iglesia lleno de la presencia de Dios. Viene cuando estamos débiles, cuando hay necesidad, cuando hay angustia, cuando hay tristeza, cuando hay bronca, cuando hay dolor, cuando de alguna manera nosotros abrimos una puerta para que el enemigo pueda tocar ciertas áreas de nuestra vida que no tiene autorización para tocar. Me sorprende mucho, yo el otro día estaba leyendo la historia de Job y podía ver cómo el enemigo le pide permiso a Dios para tocar ciertas áreas de la vida de Job, pero aún así Dios le pone ahí un parate y le dice, no toques su vida. Está bien, haz lo que vos quieras, todo lo que Job tiene a partir de este momento está en tus manos, le dijo, pero no podés tocar su vida. Pero los hijos de Dios tenemos que comenzar a quitar una frase de nuestra boca, de nuestro vocabulario. Pastor, porque el diablo, porque el enemigo, porque el diablo no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios y sin pedirte permiso a vos. Necesita tu autorización para poder perjudicarte. Qué loco que es eso, ¿no? Que te pidan permiso para poder hacerte mal. Requiere de nosotros. Tiene que ver con nosotros. A mí hay tanta gente que me ha dicho, ay pastor, porque le están haciendo trabajo de brujería, porque le están haciendo trabajo de hechicería, porque le están haciendo... Yo estaba leyendo el otro día la historia de Elías, y dice que cuando él estaba delante de los profetas de Baal, ¿sabés qué le hacía a los profetas de Baal? Se les burlaba. Hay gente que dice, no, al diablo hay que tenerle respeto. Respeto le tiene que tener el Señor usted. El temor se lo tiene que tener el Señor. De la obra del diablo usted se tiene que reír porque no le puede afectar. Porque puede trabajar el diablo, puede trabajar el infierno, pueden trabajar todos los demonios, pero si usted está bendecido, no hay nadie que le pueda retirar esa bendición. Ahora, cuando nosotros en nuestra vida abrimos una puerta, ahí es donde se complica. Yo le voy a decir algo, me voy a poner teológico y me voy a poner profundo,
poquito profundo, ¿no? Pero hemos adquirido costumbres muchas veces en la iglesia, cosas que se nos enseñaron, que nunca nos preguntamos por qué se nos enseñaron, pero ni siquiera están en la Biblia, pero las hemos aplicado. Más de una vez hemos dicho, no sé, quizás alguna persona que se va de la iglesia y te dice, tengo que ir a pedirle la bendición al pastor. O hay gente peor que nos ha dicho, que ha venido a este lugar y que nos ha dicho, el pastor no me quiso dar la bendición. ¿Y quién dijo que un pastor te tiene que bendecir? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice la Biblia de que yo tengo, o sea, nosotros como pastores podemos soltar buenos deseos y podemos soltar bendiciones? Pero si usted hace las cosas mal, por más que yo lo recontra bendiga, su día no se va a solucionar. Una vez una persona me dice, pastor, me voy de la iglesia y quiero su bendición. Y yo le dije, yo te bendigo porque yo no te voy a maldecir si te vas de la iglesia. Yo te bendigo porque quiero que te vaya bien. Pero la bendición solo se obtiene haciendo la voluntad de Dios. La bendición solo se obtiene cuando yo me alineo con el Espíritu Santo. Porque me maldijo. ¿Y sabe cuál es el problema con la maldición? Cuando la aceptamos. Cuando la hacemos propia. Cuando digo eso me va a afectar. Mirá lo que me dijo, mirá lo que está trabajando. Tiene una foto mía, la sacó del Facebook. Mirá lo que me está haciendo. Yo cuando veo un brujo le doy una foto actual, porque digo, la que está en Facebook es vieja, poné esta que es más nueva, le digo. Probá, por ahí te sale un poquito mejor. Tiraron un trabajo allá, pastor, para maldecir la iglesia. Yo me acerco para ver si no tiraron alguna cadenita de oro o algo. Vamos a transformar la maldición en bendición y vamos a usarlo para la obra de Dios. No tenga miedo. No viva con temor. Nosotros tenemos que aprender. Dice la Biblia que nosotros somos los que muchas veces abrimos puertas en nuestra vida. Ahora, si nosotros tenemos la autoridad de auto-bendecirnos y la autoridad de auto-maldecirnos o de abrir puertas al enemigo, tenemos que saber cómo se abren esas puertas para no volver a abrirlas. Porque muchas veces nos pasa que oramos por algo, buscamos la presencia de Dios, ayunamos, nos llenamos del Señor, nos ponemos recontra espirituales, pero las cosas no salen. Y pasa todo lo contrario a lo que estamos orando. A veces nunca se preguntaron, Señor, me parece que estoy orando al revés. Me parece que mi oración está invertida, porque me pongo a orar por algo y pasa todo lo contrario. Le oro a un enfermo, se me muere. Oro para que me prosperes, tengo deudas nuevas. Parece que tengo la oración invertida muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces no cerramos puertas en nuestra vida. Y hay cosas que no se solucionan, mira lo que te voy a decir, hay cosas que no se solucionan con ayuno y oración. Hay cosas que se solucionan accionando. Hay gente que viene a la iglesia pero que no cambia. Hay gente que viene a la iglesia pero no hace lo que tiene que hacer. Y cuando pasa eso nos quejamos delante de la presencia de Dios porque las cosas no salen y nos frustramos muchas veces con Dios y nos enojamos con Dios. Pero nosotros, si miramos dentro nuestro, sabemos que hay puertas abiertas. El otro día el patio de casa estaba todo sucio, entonces yo le digo, bueno, Rodri, ayúdame a limpiar. Entonces estuvimos un rato largo barriendo, juntamos toda la basura, hicimos un montoncito. Entonces le digo, tráeme una bolsa de residuos que vamos a limpiar. Levantamos, cargo en la palita, lo echo en la bolsa. Cuando echo en la bolsa estaba desfondada. Se nos cayó en las piernas toda la basura, ¿no? Ahora, yo puedo seguir echando basura en esa bolsa y me puedo seguir excusando. Estoy limpiando, pero voy a seguir sucio. Porque hay otro lugar por donde la mugre se está escapando. Hay otro lugar que me sigue ensuciando. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar en nuestra vida cuáles son las puertas que de manera directa o indirecta estamos abriendo. A veces no nos damos cuenta. Esto no quiere decir que somos unos malos, sucios, cochinos, pecadores, sino que quiere decir que muchas veces no tenemos la percepción para darnos cuenta. Y necesitamos la luz del Espíritu Santo para entender, Señor, yo quizás no sabía que esto era pecado. Hay cosas que son evidentes que son pecado. Hablaba con una mujer una vez que había engañado 5 veces al marido y me dice, pastor, la verdad que no sabía que eso estaba mal. 10 años de cristiana tiene.
apóstol me dijo un día, yo estaba engañando a mi esposa, pero estaba esperando que el Señor me diga que estaba mal eso. Hay cosas que nosotros sabemos que están mal. No necesitamos que baje un ángel del cielo para decirnos que está mal. Pero hay otras que lamentablemente tiene que llegar la luz de Cristo y que ilumine los lugares más oscuros para mostrarnos que esas cosas tienen que cambiar. Donde uno dice, yo no sabía que estaba mal. Yo no sabía. Entonces el enemigo tiene atado como ahí esa pequeña área y todo lo demás parece que está bien. Te sentís bien, aparentemente está todo bien, pero en esa área siempre es el área en la que somos débiles, en la que caemos. Cada uno sabrá. Dice la Biblia que Pablo decía que tenemos que tener la capacidad de autoexaminarnos a nosotros mismos y de saber qué tenemos que cambiar. Y a todos nos pasa, o sea, todos tenemos áreas con las que estamos peleando y con las que estamos quizás luchando. Ahora, ¿cómo le damos permiso al enemigo en nuestra vida? Y esto quiero que se lo grabe bien. Yo quiero tocar solamente 3 puntos, son muchos, pero quiero tocar 3 que me parecieron los más importantes, para los cuales nosotros abrimos muchas veces puertas en nuestra vida. El primer punto, la primera puerta que nosotros le abrimos al enemigo es el temor. Cuando usted tiene miedo a algo, a lo que sea, mire, el temor es un sentimiento diabólico, es un sentimiento satánico que nos paraliza. Cuando hay temor en nuestra vida, miren, continuamente estamos expuestos los seres humanos a malas noticias y no es casualidad eso. Usted sabe que no es casualidad. Usted sabe que los noticieros venden con el sensacionalismo para poder darnos una sensación de que la cosa quizás es mucho más grande o está mucho peor de lo que está. Y vende con eso. Hay canales, hay un canal de noticias puntualmente que no lo voy a nombrar, pero que tiene siempre los títulos bien bizarros, ¿no? Para darnos la sensación de que está siempre re podrida la cosa, que está re mal. Y las buenas noticias... Y las buenas noticias no llegan, pero las malas noticias abundan. Y esas son las noticias que infunden en nuestra vida temor. Quizás en tu vida nunca pasa nada. Quizás estás muy lejos de la posibilidad de que algo te pueda llegar a pasar. Pero vos lo sentís cerca. Entonces, de repente dicen en las noticias, en Tierra del Fuego, un ladrón asesinó a una mujer que salió a hacer las compras en Tierra del Fuego. Y vos estás acá en Campana y decís, cuando yo salga ya llegó a Campana el tipo y me está esperando afuera. Estás lejos de la posibilidad, pero hay temor. Y el temor muchas veces abre esa puerta. Mirá, te voy a contar una historia muy muy loca en el libro de Segunda de Crónicas 32:17. Esto realmente me hizo reír mucho y es muy loco de qué fue lo que sucedió. Vamos a leerlo. No lo iba a leer, se lo iba a parafrasear, pero se lo voy a leer. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32:17. Acá lo tengo. Dice así: además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Esto es un rey que le estaba queriendo declarar la guerra a Israel, dice. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Yo le voy a decir algo. Pensemos un poquitito de lógica. ¿Cómo se gana una guerra? ¿Peleando o hablando? ¿Cómo puede ganar un soldado una guerra? A través de la fuerza, a través de sus armas, a través del poder bélico. Pero ocurrieron 2 cosas acá, que fueron muy locas. Lo primero, que le mandó una carta. Yo que tengo entrenamiento militar, hay algo que nunca se hace, y es avisarle al enemigo que lo vas a atacar. O sea, siempre en la guerra lo que se usa es el factor sorpresa para poder sorprender al enemigo. Pero ¿saben qué hizo este rey? Quería atacar a Israel y le mandó una carta.
Mirá que te caemos, ¿eh? Mirá que te voy a hacer nana, te voy a hacer pupa cuando te agarre, ¿eh? Una vez me acuerdo que dos compañeros se habían insultado, dos compañeros de la secundaria. Estaba yo terminando el anteúltimo año de secundaria. Y se insultaron y se dijeron de todo, y que te voy a agarrar, y que esto, y que el otro, y que aquello, y que vas a ver, y que cuando salgamos, y se dijeron de todo. Entonces, bueno, estaban todos hablando, uy, se van a pelear fulanito y menganito, y yo también fui ahí para hablar. No, mentira, quería ver cómo peleaban, pero los veo, se pone uno enfrente del otro y dice, ¿qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No, ¿a vos qué te pasa? No, ¿a vos qué te pasa? Ya te voy a agarrar, y yo también ya te voy a agarrar, y se fueron. Si lo quiere atacar, ¿para qué le avisa? ¿Para qué le manda una carta? Mirá que te voy a atacar. Para infundir temor. Porque sabía que si el pueblo de Dios comenzaba a tener miedo, comenzaba a bajar la defensa. Y dice que se les empezaron a burlar a los soldados que estaban en los muros. Ustedes se imaginan Israel, una ciudad fortificada, con atalayas, arcos, flechas, ballestas, fuego, las murallas tremendas, no tenían arma ni nada, le empezaban de abajo, para dar miedo, para atemorizar. Dice la Biblia cuando habla de David y Goliat, por ejemplo, que Goliat comenzaba a blasfemar contra Israel y que le tenían miedo. Un grupo de hombres le tenían miedo, está bien, era un gigante, pero le tenían miedo. Soldados entrenados le tenían miedo, no habían peleado con él, habían escuchado de lo que Goliat hacía, habían escuchado que venía de raza de gigantes, que venía, que era un guerrero, pero comenzaron a tener miedo. Ahora quiero que entiendas esto porque acá está el foco de la cuestión. Dice, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Esa es la diferencia entre la victoria y la derrota. Van a venir las cartas del enemigo, ¿sabes? Llamar a esas cartas deudas. Llamar a esas cartas un diagnóstico médico. Llamar a esas cartas un pecado oculto, algo que siempre vuelve a tu vida, algo de lo que no puedes salir. Llámalo como vos quieras, pero dice que en lugar de tener temor, se arrodillaron y comenzaron a clamar al Dios de Israel. Y eso marcó la diferencia. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando yo sé que Dios me ama, tengo que ser libre del temor. Pero ¿sabes qué? El temor muchas veces es la puerta que el diablo necesita. Cuando viene el miedo, el enemigo, viene el miedo y las cosas todavía no pasaron, pero nosotros ya tenemos miedo por lo que quizás no pasó, pero puede llegar a pasar. Y ahí es donde el enemigo abre la puerta. Y ahí es donde el enemigo toma autoridad. El otro día hablaba con una hermana que está atravesando unos momentos difíciles de salud y estamos orando por ella y la bendecíamos y yo le decía, mira, en este proceso te vas a ir sanando, pero bueno, el cuerpo va a ir dando síntomas porque estás en un proceso de sanidad. Pero créele al Señor y comenzaba a confiar. Y comenzó a llamarme todos los días y me decía, pastor, hoy tengo un síntoma nuevo, ¿será que hoy me voy a morir? No, quédate tranquila, no pasa nada. Y al otro día, pastor, ahora sí, hoy me toca morirme. No. Me dan ganas de ayudarla y mandarla con el Señor de una. Vamos a cumplir la profecía. ¿Por qué lo llamás? Un pastor decía, ¿por qué lo subís al ring al diablo si no puede pelear? Si no está preparado. Pero somos así muchas veces, ¿no? Somos así muchas veces, lo vamos a buscar al enemigo. El enemigo no está, el enemigo no quiere pelear, pero lo subimos al ring y le abrimos la puerta. Y hay temor. Cuando yo entiendo que Dios me ama, el temor se tiene que ir. Puede haber deuda, puede haber enfermedad, puede haber angustia, puede haber pecados, puede haber problemas, puede haber un montón de cosas, pero Dios me ama. Y cuando yo entiendo que Dios me ama, Dios me va a sacar adelante de cualquier circunstancia. Pero tengo que empezar a hacer lo que hizo Ezequías y es doblar las rodillas. Yo no voy a ceder ante las cartas del enemigo. Yo no voy a temer ante lo que está escrito. Porque aunque el diablo escriba, la palabra de Dios ya escribió mi victoria. Dios escribió lo que va a suceder a mi favor. ¿Cuántos lo creen?
Sea libre hoy del temor. Yo le voy a decir algo. A Job, cuando le pasó lo que le pasó, ¿sabe lo que dijo? Lo que temí me sobrevino. Él estaba resguardado por Dios, no le faltaba nada. Él estaba guardado, estaba cercado por la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué el enemigo vino a reclamar ese derecho? Porque le dijo, tiene miedo de perder todo. Y cuando hay miedo, el enemigo empieza a tomar lugar. Por eso que tenemos que ser libres en esta noche del temor. Yo no sé a qué le tenés miedo. Quizás le tenés miedo a perder la familia. Quizás le tenés miedo a perder el matrimonio. Quizás le tenés miedo a la muerte. Quizás tenés miedo a enfermarte. Quizás tenés miedo a las deudas. Yo no sé. Pero Dios te ama y ese amor está por encima del temor. Y ningún padre que ama a su hijo va a permitir que le pase nada que no esté dentro de su voluntad. Pastor, ¿y si pasa? Porque yo conozco uno que le pasó. Siempre te dicen eso. Yo conozco uno que iba a la iglesia y le pasó igual. Y todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase y está dentro de su voluntad. Y quédese tranquilo. Que no le tiene que pasar a usted lo mismo que le pasó a otro. Porque todos los procesos del Señor son diferentes con cada uno de nosotros. El Señor tiene sus tiempos y Dios trata con nuestras circunstancias. Y por medio de nuestras circunstancias, de una manera diferente con cada uno. Lo segundo que te quiero decir, vamos más rápido. Dice, la incredulidad es otra de las puertas que el diablo utiliza muchas veces para tocar áreas de nuestra vida. Mira, lo que mejor le sale al enemigo es pasar desapercibido. Es hacernos creer que no existe, hacernos creer que no pasa nada. Hacernos creer que está todo bien. ¿Vos sabés cuántos chicos han sido víctimas de posesiones demoníacas solo porque se pusieron a jugar a un juego que parecía inocente? Se pusieron a jugar a la ouija, se pusieron a jugar, no sé, a la tabla, se pusieron a invocar demonios, se pusieron a escuchar ciertas canciones, a mirar ciertas películas, porque dijeron, total, no pasa nada, es una película, pastor, es ficción, es una canción nada más. ¿Sabe las puertas que se abren? Y a veces no entendemos. ¿Vos sabés cómo el diablo pasa muchas veces desapercibido? Yo a veces voy a las casas y no quiero criticar a nadie, ni quiero ser mala onda, ni quiero decirles nada, pero a veces voy a las casas de los hermanos y veo que mientras ellos están ahí en la nebulosa, en su vida, o hablando de la palabra de Dios muchas veces, las cosas que miran sus hijos en internet o en la televisión. Es increíble. Y muchos te dicen, pastor, es un dibujito, son chicos, se tienen que divertir. ¿Saben las puertas que se abren? ¿Y saben lo que pasa? Pasa lo mismo que me pasaba con la bolsa y con la basura. Nos llenamos de la presencia de Dios, buscamos de la presencia de Dios, pero cuando entra eso comienza a salir. Y como entró lo perdemos. Y ahí nos damos cuenta que nuestra oración no llega ni siquiera al techo porque hay puertas que tenemos que comenzar a cerrar en nuestra vida. Hay autoridad que tenemos que comenzar a tomar en nuestra vida. Porque la autoridad fue delegada por Dios en cada uno de nosotros. Empecemos a tomar conciencia de que el diablo no está jugando a ser diablo. Pato me decía a mí una vez, me quedó muy grabada esa frase, me decía, nosotros jugamos a ser cristianos, el diablo no juega a ser diablo. Él no va a jugar, Él nos va a tirar, a matar. Yo no puedo entender a la gente, hoy vine picante, perdón, pero no puedo entender a la gente que me dice, me va mal, me voy de la iglesia, como si le fuese a ir mejor todavía. ¿Qué te garantiza? Si imagínate que estando con el Señor te va como te va, imagínate si te apartás y le das total potestad al enemigo. Es más, si el diablo todavía no te mató, si no te quitó lo poquito que tenés, es porque todavía hay fe y te está congregando. Mira lo que te digo. Porque todavía estás cerca del Señor. Y la cosa va a mejorar porque sabes que dice la palabra, por más que vos hoy sientas que ya no tenés fuerzas, por más que hoy sientas que vos no podés, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Comenzá a resistir porque hay una victoria asegurada detrás de esa tristeza, detrás de esas luchas y detrás de esas pruebas. ¿Cuánto lo creen? Y quiero cerrar con este último punto, que es uno de los últimos puntos y de los principales que le da permiso legal al enemigo. Y es el pecado. La Biblia define como pecado todo lo que a Dios no le agrada. Yo puedo querer bajar de peso y puedo hacer mucho ejercicio, pero si no dejo de comer cosas que me hacen mal, no voy a bajar de peso nunca.
¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces buscamos de Dios. Oramos, ayunamos, nos llenamos de la presencia de Dios, pero no cambiamos de actitud. Y no dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. A veces inclusive hacemos buenas obras. Hay gente que me lo ha dicho. Un cara dura me dijo un día: pastor, yo salgo a robar, pero traigo la ofrenda. Traigo el diezmo. Dios me tiene que bendecir igual, me decía el cara dura. Dios igual me tiene que bendecir. No, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y las buenas intenciones no van a tapar el pecado, ¿eh? A Dios no le vamos a poder presentar el día de mañana nuestras buenas intenciones, nuestro currículum, diciéndole: Señor, mirá todo lo que hice. Mirá todo lo que aprendí. No, son nuestras acciones. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y saben qué? La iglesia tiene que volver a la antigua senda. Nos consideramos una iglesia dentro de todo, creemos moderna. A veces mucha gente nos critica, que tienen luces, que tienen instrumentos eléctricos, que el pastor no usa corbata, que esto, que el otro. Sí, eso es cierto. Tratamos de innovar y tratamos de cambiar muchas cosas, pero hay cosas que nunca cambian. Dice la Biblia: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El pecado es pecado y a Dios no le agrada. Y pueden cambiar los tiempos, pero la ley moral de Dios no va a cambiar. Y si nosotros no comenzamos a alinear nuestra vida con el Espíritu Santo, vamos a seguir echando tierra en esa bolsa de fondada y las cosas no van a salir. Es necesario que limpiemos. Y es necesario que hoy tomemos conciencia de qué puertas se están abriendo que ya no se deben abrir. Quiero que se puedan poner de pie. Ya sentí el ruido de las papas fritas, vamos terminando el culto. Quiero que los músicos por favor puedan subir. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y deja que hoy el Señor te pueda ministrar. Y quiero que hoy le podamos decir al Señor: Señor, yo necesito cerrar puertas. Yo necesito decirle al enemigo: hasta acá. Hasta acá con mi familia. Hasta acá con mis finanzas. Hasta acá con la paz que me estás robando. Hoy quiero cerrar las puertas. Las que veo y las que no veo. Las que hacen que la unción se me drene, se me vaya. Las que hacen que el propósito no se pueda completar en mi vida. Parece que siempre la obra de Dios está en proceso, pero nunca se termina. Nunca puedo terminar de ver esa obra completada en mi vida. Esta es una noche para quitarle autoridad y quitarle permiso al enemigo. Dice la Biblia que Jesús a sus discípulos les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Así que no pienses en esta noche en los rangos del enemigo y en la fuerza del enemigo. Pensa en lo que Dios te entregó. Dios te dio la autoridad. Dios te dio los dones. Dios te dio la capacidad de que las cosas puedan cambiar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Señor, queremos cerrar toda puerta de maldición ahora. Señor, muéstranos lo que nos tenga que mostrar. Límpianos. Lávanos, renuévanos con tu Espíritu Santo. Que hoy nos vayamos de este lugar, Señor, renovados. Llenanos con una unción fresca, una unción nueva, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quizás hay muchos de nosotros que ya estamos cansados de ser cíclicos, de no poder cambiar nunca, no poder entregar esas áreas de nuestra vida que nos están costando. Seguí peleando, seguí dando batalla, porque Dios te dio la victoria, porque el enemigo no tiene autoridad. Ya no le eches más la culpa al diablo, señalate vos mismo y decirle: Señor, soy yo. Yo necesito la fortaleza, yo necesito la fuerza. Si algunos ponen la excusa y pueden decir: Señor, pero soy débil. Pero dice la Biblia que Él se hace fuerte en nuestra debilidad, que Él se fortalece en tu debilidad, porque no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas que Él añade. Decirle: Espíritu Santo, yo necesito que me añada fuerzas. Yo necesito que me añada fuerzas. Quizás hay temor en tu vida. Los temores viven constantemente golpeando tu puerta. Hoy echa fuera cada temor. Hoy hace como hizo Ezequías, que dice que se puso a orar.
No le importó lo que el enemigo escribió, no le importó el diagnóstico médico, no le importó esa deuda que le venían a cobrar, no le importó que afuera esté el enemigo burlándose. Dice que dobló sus rodillas y se puso a orar al Señor, y el Señor le dio la victoria a Israel. Dios bendijo a Israel. Porque las cartas solamente son el deseo del enemigo de todo lo que no puede hacer. Las cartas solamente son el deseo del enemigo. No tengas miedo a las cartas. Mira qué lindo lo que te voy a profetizar. Sé que no está muy bueno, pero van a venir las cartas. Van a venir las malas noticias. Ahora depende de vos si le abrís la puerta o no. Depende de vos si le vas a pedir permiso. El mismo Jesús enseñaba y decía: es imposible que no vengan tropiezos en nuestra vida. Pero hay de quién ocasiona esos tropiezos. El Señor es quien te defiende. El Señor es quien hace vallado alrededor tuyo. Yo quiero orar por tu vida hoy para que la presencia de Dios te pueda acercar, para que la presencia de Dios te pueda guardar, te pueda custodiar, para que estés en los brazos de papá, custodiado, lleno, protegido, y no habrá acechanza del diablo. Dice el libro de Efesios: vístanse todos los días de la armadura de Dios. Pónganse el yelmo de la salvación, pónganse la coraza de la justicia. Todos los días. ¿Sabes qué? El vestirnos es todos los días. Uno se levanta y se tiene que vestir. Así es lo mismo con la presencia de Dios. Señor, guárdame, 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 porque la obra del enemigo no me va a afectar a mí, no le va a afectar a mi familia, no le va a afectar a los míos. Yo creo, Señor, que estoy guardado. Yo creo, Señor, que estoy custodiado, que yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo lo creo, Señor. Hoy quiero orar por vos. Pasá aquí al frente si querés.